Desde su nacimiento a finales del siglo XIX, el cinematógrafo es consecuencial a la modernidad. La modernidad se refleja en la pantalla, maravillando a los espectadores y a un mundo ávido por verse reflejado. El objetivo, captar la vida para reproducirla. Casi inmediatamente de haber nacido, el cinematógrafo se apartó de sus fines tecnológicos y científicos para volverse espectáculo. El invento de los hermanos Lumière rápidamente se propagó por el mundo, y su llegada a Latinoamérica se produjo apenas transcurridos unos pocos meses de la primera proyección en el Grand Café de París, en diciembre de 1895. Y en un principio son los agentes de los Lumière quienes proporcionan las primeras imágenes cinematográficas de México. En 1896 captó para el cine las primeras imágenes del charro mexicano. Filmó en Jalisco, en la hacienda de Atequiza. Las nuevas tecnologías rápidamente fueron acogidas por los emergentes empresarios cinematográficos mexicanos. En 1903, el mexicano Carlos Mongrand realizó el cortometraje documental Los charros mexicanos. A partir de este momento, la cinematografía mexicana tuvo una presencia más o menos significativa en la Ciudad de México, donde se divulgó a lo largo de las líneas del ferrocarril construido por el régimen de Porfirio Díaz. Hacia 1910, la mayor parte de la producción, distribución y exhibición cinematográfica estaba en manos de empresarios nacionales. El florecimiento del cine mexicano coincide con el inicio de la estabilidad política posterior a la Revolución, materializada en el gobierno de Lázaro Cárdenas. El desarrollo de las artes que tuvo lugar en la década de 1930 también alcanzó al cine. El número de las producciones fue en aumento, y poco a poco la cinematografía mexicana se afianzó primero en el gasto nacional y luego en el regional. Las políticas reformistas de Cárdenas alcanzarían también al cine. Cárdenas desarrolló distintas estrategias para impulsar la cinematografía nacional, y en 1938 la industria del cine era lo más grande después de la industria petrolera. La época de oro del cine mexicano está situada en diferentes tiempos. La colocación depende del autor al que se esté leyendo. Algunos establecen el intervalo que va desde 1939 hasta 1952, otros de 1932 con Que Viva México hasta 1952 y otros de 1940 hasta 1957 con la muerte de Pedro Infante. Durante la Segunda Guerra Mundial, de los 3 países de habla castellana que tenían una industria cinematográfica, Argentina, España y México, únicamente nuestro país fue aliado a los norteamericanos, lo que fue aprovechado por Estados Unidos para utilizar este medio en la propaganda de Unión Panamericana. La colaboración del cine nacional se daría en forma mínima con películas de temas bélicos. Soy puro mexicano, de Emilio Fernández, tan común en la producción norteamericana durante la guerra. En su lugar, y para impulsar la Unión Panamericana, se realizarían adaptaciones de obras literarias sudamericanas y ambientaciones de comedias musicales del tipo hollywoodense, con actores y música latina, además de otras de corte histórico, con temas supuestamente naturalistas ubicados en contextos de pasados legendarios y tramas de ambiente porfirista. Para 1941 esta industria ocupaba el 6º lugar nacional por su producción, lo que llevaría a una época de oro del cine nacional, que fue apoyado por el gobierno de Ávila Camacho, ratificando un acuerdo cardenista para hacer obligatoria la exhibición de cintas nacionales en todas las salas del país. Como resultado, se crearon nuevas productoras en los siguientes años, además del incremento en los costos de producción, por lo que se creó la empresa distribuidora Películas Mexicanas S.A., cuyo cometido era el de surtir de cintas nacionales a Centro y Sudamérica. El interés gubernamental por influir en la industria cinematográfica se fortaleció al formarse por iniciativa presidencial la Comisión Nacional de Cinematografía. El cine de ambiente rural. Dentro de las películas de ambiente campirano encontramos los melodramas y las comedias rancheras, al tiempo que desaparecen los temas revolucionarios en los años de la década de 1940 por efecto de la censura oficial, con lo que se buscaba evitar presentar aspectos contradictorios y vergonzosos de esta etapa histórica en un periodo de unidad nacional y modernización. Este cine, que trataba de mitificar la vida campesina y de la provincia, se centraba en presentar las habilidades cantantes de sus protagonistas, mediante canciones vernáculas y cuadros amables de costumbres rurales, presentados con un humor simple, con base en tramas de complicaciones y malentendidos, con sus personajes de supuestos tipos mexicanos, bigotones bravíos con sombreros de borlitas y coquetas y agresivas señoras latinas,
ataviadas según las interpretaciones de un dudoso ambiente californiano. Al finalizar las décadas de los años de 1940 a 1950, se retoma en el cine de alguna manera el tema de la revolución. El cine de ambiente urbano. El tránsito del cardenismo al ávila-camachismo dio lugar a una serie de comedias musicales, que ofrecían ambientes de remembranza y nostalgia históricamente reaccionaria, que a decir de Ayala Blanco, daban un puntapié al incierto culto revolucionario de la época de la Unidad Nacional. Darían paso a un cine urbano que mostraría las ciudades mexicanas que estallaban en carcajadas o que exudaban sangre, sudor y lágrimas, con películas que se sentían cercanas en el imaginario de sus habitantes, donde se mostraban y disfrutaban los ambientes de arrabal de sus cabaretuchos. Este cine llevaría a las grandes multitudes a reconocerse en sus populares personajes y sus contextos de vida cotidiana, ya que representaban a humildes boxeadores acomplejados, estudiantes pobretones que luchaban por salir del contexto de los barrios bajos, complicados choferes de camión urbano y sus conflictos con los pasajeros, el tránsito urbano y su vida sentimental. Se trataba de ciudades remozadas que mostraban en las películas los contrastes y desigualdades sociales, lo que daba lugar a la existencia de personajes miserables y pintorescos representados por Mario Moreno, donde incluso cabrían las excentricidades de los pachucos como Germán Valdés, presentando a personajes que trataban de adaptarse o sobreponerse a sus costumbres. La apertura nacional de la inmigración dio pie a la generación de un cine que mostraba las recompensas logradas con una vida de trabajo y esfuerzo, que se apoyaba en lo que se consideraba las buenas costumbres, aunque peculiares de los recién llegados desde diferentes confines de la tierra. Otros personajes representarían a tipos sociales de barrio bajo en la búsqueda de la subsistencia, quienes transmitirían una existencia de contextos miserables, pero con profundo sentido de integración social, para contraponerse a las tragedias cotidianas que podían llegar a conducirlos a transitar los horrores existentes en la cárcel de Lecumberri, hasta llegar a cintas en donde se exponían conductas que mostraban un grado de completa marginación y violencia juvenil. El cine de ambiente urbano también mostraría a personajes de un cine de suspenso y drama, al estilo hollywoodense, en tramas policíacas en las que galanes aprovechados se hacían pasar como adivinos, para vivir de los chismes que se contaban en los nuevos salones de belleza, entrometiéndose en la vida ajena, mientras otras tramas policíacas mostrarían, sin comprometer al sindicalismo oficial, las intrigas de líderes y políticos asesinos que buscaban desinvolucrarse accidentalmente en un conflicto sentimental de pareja, mientras huían de sus perseguidores. La bonanza urbana daría pie para hacer un homenaje a quienes se encargaban de mantener el orden en el tránsito de las ciudades, mostrando algunos de los mejores ejemplos de comedias ligeras con personajes representados por ídolos populares como Pedro Infante y Luis Aguilar, cuyos protagonistas mostraban las vivencias juveniles de un par de motociclistas del cuerpo de policía de la época del desarrollo alemanista. Otro género que surgió fue el cómico, que fue representado, por supuesto, por Cantinflas, Tintán y hasta Resortes. Los dos filmes más representativos de este género son Ahí está el detalle y El rey del barrio. La industria cinematográfica mexicana llegó a su auge en los 40, y fue natural que las instituciones que trabajaban en dicha industria crecieran y en algunos casos se formaran otras. Una de las instituciones que tuvo un crecimiento considerable fue de las productoras. Esto gracias a que se tuvo un gran número y además, entre todas, llegaron a crear más de 100 películas al año. José Revueltas, encargado de la sección de autores y adaptadores del STPC, denunció en 1949 la presencia de un monopolio. En los 50, de la televisión, el fin de la guerra y del final del sexenio de Miguel Alemán, el cine mexicano comenzó lo que sería su larga, muy larga decadencia. Muchos fueron los factores que hicieron del cine mexicano un cine grande a nivel mundial, y de la misma forma hubo muchos factores que provocaron la decadencia del cine mexicano. Pero también se puede ver de otra forma el fugaz éxito del cine, es decir, de lo bueno poco, y nos podemos quedar solo con lo bueno.